Si tienen sus Biblias, vamos a regresar a nuestro estudio de Judas. Tuvimos un receso y vamos a estar haciendo eso. Terminaremos algunos pasajes y versículos y otra vez regresaremos a un tema doctrinal. Y hoy regresamos a nuestro estudio de esta epístola de Judas, que es una epístola de advertencia sobre aquellos que en esa época y por supuesto a través de la historia de la iglesia se han infiltrado en la congregación de los santos para pervertir y destruir la doctrina cristiana. Y también, por supuesto, es un llamado a defender la fe. A modo de introducción, daremos lectura a los versículos 3 y 4 para introducirnos en este contexto una vez más. Dice Judas: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos, noten, a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Y la razón, el versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. La epístola entera es un tratado sobre el juicio venidero de los falsos maestros, en este caso que se habían infiltrado entre los creyentes para socavar y negar, noten, la fe entregada a los santos una vez y para siempre. La fe aquí se refiere al contenido de doctrina apostólico que fue entregado a la iglesia desde sus comienzos. Hechos 2:44, si ustedes recuerdan, nos dice ahí Lucas que los santos, los primeros cristianos de la iglesia en Jerusalén, estaban reunidos continuamente y se dedicaban ¿a qué? A estudiar la doctrina apostólica, la enseñanza de los apóstoles. Y por supuesto es justamente esa doctrina a la cual Judas se refiere cuando dice que debemos contender ardientemente por esa fe, por esa doctrina. La enseñanza cristiana, la instrucción doctrinal contiene tanto material positivo como material o temas negativos también. No todo lo que estudiamos en el Nuevo Testamento es para animar o confortar a los creyentes. Mucho de lo que leemos en el Nuevo Testamento tiene el propósito de advertir acerca, en este caso, la advertencia es acerca del juicio venidero, el juicio que se aproxima. Y por supuesto que viene sobre los impíos, las personas que no responden en fe, sino que rechazan la palabra de Dios, el Evangelio. No todo lo que leemos en la Escritura es realmente confortante, nos anima y nos alegra. A veces tenemos que estudiar porciones en la Escritura que son difíciles y estamos ante uno de esos temas, el juicio de Dios, el juicio de Dios. Ustedes recuerdan que Pablo allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, todo en la Escritura. Y útil, dice. ¿Útil para qué? Noten las áreas de eficacia. Útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Toda la Escritura es útil y eficaz para hacer la obra para la cual, nos dice Isaías, Dios la envió. Y no volverá a Dios como vacía, sino que logrará todo aquello para lo cual, dice Jehová, yo la envié. Por supuesto, nos encontramos estudiando un tema que no es el más agradable, pero es muy, muy importante. Para colocarnos otra vez en este tema del juicio, vamos a ver los versículos 14, 15 y 16 de Judas, donde Judas nos dice lo siguiente. De estos, el versículo 14, refiriéndose a los falsos maestros que se habían infiltrado en la congregación, versículos 4 y 12, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos, ¿para qué? Noten, versículo 15, para ejecutar juicio y para condenar a todos los impíos.
Noten cómo Judas utiliza esta palabra impío, para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Quiero que notemos algunas, tal vez, características generales del juicio de Dios. Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Es innegable que todo el Nuevo Testamento nos dice que Dios va a ejecutar juicios sobre los impíos. Por supuesto, hermanos, cuando hablamos de impíos, no simplemente estamos hablando de aquellos que viven la vida más degradante, la vida más impía posible. Bajo ese término impío podemos incorporar ahí todas las personas que rechazan el Evangelio. Todas las personas que pueden ser aún religiosas, pero rechazan la verdad de Dios, son impíos en ese contexto del Nuevo Testamento. Por supuesto, gran parte del Nuevo Testamento se utiliza para enseñarnos sobre este tema del juicio venidero de Dios. Y no es un tema muy común hoy en día. No se escucha casi en los púlpitos esta gran doctrina y tan sobresaliente doctrina del Nuevo Testamento. Los predicadores modernos nos hablan mucho de la prosperidad, de la salud, de tener un buen concepto de uno mismo, etcétera, etcétera. Pero nada del infierno, nada del destino que les espera a aquellas personas que rechazan el Evangelio. Como ustedes saben, acabo de regresar de un evento, entre comillas, de evangélicos allá en Miami, donde lo que se nota es este tipo de enseñanza, este tipo de comunicación. El Evangelio no está caracterizado en estas personas por un Evangelio que promete un juicio, un castigo eterno para aquellos que rechazan al Señor. Y sin embargo, están enfatizados a través de todo este libro, toda la porción del Nuevo Testamento. Toda la historia se mueve inexorablemente hacia ese tiempo futuro cuando Dios desencadena su ira y juicio sobre el mundo y aquellos que le han rechazado. La historia culmina con el gran juicio de Dios. Quiero que notemos que la Biblia enseña que existe un evento específico y una serie de eventos en la historia donde Dios va a juzgar al hombre por sus pecados. Noten, por ejemplo, lo que dice Lucas, palabras de Pablo en Hechos 17:31, nos dice, porque Él, hablando de Dios, versículo 30, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, como al resucitarle de los muertos. ¿Quién es este hombre? Jesús. La historia humana no continúa para siempre repitiéndose. La gente dice que la historia se repite. La historia humana no es una historia cíclica, es una historia lineal, donde tiene un comienzo Adán y Eva, jardín del Edén, y culmina con el juicio de Dios. Así va, la historia se dirige hacia ese punto. Porque dice acá Pablo que Dios ha establecido un día en el cual Él va a juzgar a los hombres. ¿Y quién es el que va a juzgar o por medio de quién va a juzgar? Dice por un hombre, y ese hombre es Jesucristo. Judas en el versículo 6 de esta epístola nos dice que los ángeles que no han guardado su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio, noten, del gran día. Otra vez. Romanos 2:5 nos dice Pablo, hablando de los hombres en general que no se arrepienten y viven como quieren, a pesar de las evidencias que Dios les ha manifestado a través de lo creado, a través de su conciencia, y en el caso de los judíos a través de la ley. Nos dice el capítulo 2 de Romanos, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, otra vez,
ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Noten que Pablo dice que el hombre está atesorando, está acumulando juicio, está acumulando culpabilidad para ese gran día que se aproxima. El versículo 16 nos dice del capítulo 2, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Noten que el énfasis es en ese gran día de juicio. Pedro repite lo mismo, en el capítulo 2 de Pedro, versículo 9. El Señor entonces sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Una y otra vez, el Nuevo Testamento nos habla de ese gran día del juicio. Claro, es un tema que no es muy atractivo. ¿Quién quiere pensar en el juicio venidero? Pero si en esta congregación, en este local, si usted no conoce a Cristo Jesús, si usted ha rechazado el Evangelio, si usted está acá escuchando una y otra vez estas verdades, ¿sabe lo que está pasando? La Biblia nos enseña que usted está acumulando culpabilidad para aquel gran día del juicio. Ese día viene y se aproxima. Tener cuidado. Apocalipsis 6 tal vez nos describe ese día con palabras muy interesantes. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Noten cómo Dios va a juzgar al mundo en ese día. Y dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y dice Juan, ¿y quién podrá sostenerse? La ira viene. ¿Quién se va a mantener en pie cuando el Señor venga a juzgar? Lo primero entonces que vemos o debemos notar es que hay un día de juicio, no se puede detener, viene en camino. En segundo lugar, este juicio va a ser general y público. El juicio de Dios no va a ser algo privado para cada uno de nosotros. Sin duda cada uno de nosotros va a tener que rendir cuenta a Dios por lo que hicimos en esta vida. Pero ese juicio de Dios va a ser un juicio público ante todos. Dice Apocalipsis 20:11, este es Juan el que habla, y vi un gran trono blanco, este es el gran juicio del trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. ¿Saben qué? Hay libros donde toda obra del ser humano está registrada. Nadie se va a poder esconder. Dice el versículo 13, y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Este va a ser un gran día de juicio específico. Y noten que va a ser un día de juicio público. En tercer lugar, el que juzga, el juez, es el juez del universo, es Dios. Hebreos 12:23 identifica a Dios como el juez de todos. Romanos 2 nos describe a Dios quien juzga con justicia. Del versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es según justicia. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. Qué fácil
es ser hipócrita. Los judíos pensaban que porque tenían la ley de Dios, eran los preferidos de Dios y por supuesto juzgaban al resto del mundo como aquellos que iban a perecer, pero no ellos. Y Pablo está llamando la atención del pueblo eso. ¿Piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, que tú escaparás? El ser religioso no te va a cubrir, el tener la ley no te va a proteger, el venir a la iglesia no te vale nada. Cada uno va a ser juzgado según sus obras, como hemos visto ahí. Aunque el juez del universo es Dios Padre, Él delega el juicio a su Hijo Jesucristo. Noten, por ejemplo, las palabras de Jesús en Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El versículo 27 de este Juan 5 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra, se identificó con el ser humano, tiene la autoridad dada por el Padre para juzgar a los hombres. Cristo nos va a juzgar, o Cristo va a juzgar. Al final del capítulo 16 de Mateo dice lo siguiente, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es el juez, sin duda, pero delega ese juicio final a su Hijo Jesucristo. En ese pasaje que leímos de Hechos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque ha establecido un día cuando Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo. Un quinto elemento sobre el juicio de Dios que quisiéramos subrayar es el siguiente. La promesa de juicio venidero tiene la intención de advertir, y escuche bien, causar temor de la ira de Dios. Dios tiene la intención de asustar a la gente que no responde a su llamado para arrepentirse. Mateo 10:28, el Señor Jesús nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Existen muchos temores en la vida. ¿No es cierto? El temor de la muerte en general, el temor de la enfermedad, el temor de perder un trabajo, el temor de quién sabe qué. Hay muchos temores, pero el temor que realmente debe sacudir a todo ser humano es el temor de la ira venidera de Dios. Sin embargo, la gente en general vive como que Dios no existe, como que, bueno, yo soy religioso, voy a la iglesia, cumplo con Dios, ni siquiera piensan en el hecho que hay un juicio venidero. Otro elemento del juicio divino es que el estándar del juicio va a ser la ley de Dios. Dios va a juzgar a todo hombre de acuerdo a su ley moral. Todo ser humano es responsable ante Dios por su ley moral. Romanos 1 nos dice que todos los hombres, ninguno de ellos tiene excusa. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado sus atributos, su poder a través de la creación. Dios se ha revelado al hombre también a través de su conciencia. Dios ha puesto en el corazón y la mente de cada ser humano una conciencia moral de lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios va a juzgar a todo ser humano de acuerdo a la luz que Él ha recibido. Los hombres han rechazado la luz que Dios manifiesta por medio de la creación, han rechazado la conciencia moral dada por Él, y en el caso de los judíos han rechazado la ley escrita. Nadie se va a presentar a Dios como inocente. La pregunta a veces surge, bueno, ¿qué va a suceder con aquellas personas que no escucharon el Evangelio? ¿Qué va a suceder con los paganos en una tribu escondida, quién sabe dónde, que nunca escuchó el Evangelio? ¿Qué va a pasar con ellos? Dios los va a juzgar de acuerdo a la ley moral que Él puso en sus conciencias. Van a ser juzgados de acuerdo a esa ley. ¿Y saben qué? La Biblia nos declara que ninguno puede guardar con precisión y exactitud la ley de Dios, ya sea escrita o ya sea moral. Por cuanto todos han pecado y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios.
No hay justo ni siquiera uno, nos dice el capítulo 3 de Romanos. Todos están bajo la ira de Dios. El argumento de Romanos es justamente eso, que tanto gentiles como judíos, y son las únicas dos divisiones que encontramos en el libro de Romanos, todo ser humano está bajo la ira de Dios. Ninguno de ellos tiene excusa, ni aun aquellos que viven en los lugares más remotos y recónditos de la tierra que no han tenido oportunidad de escuchar el Evangelio. Tienen una luz, la luz de su conciencia. Y si no responden a eso, y nadie puede guardar con exactitud la ley moral de Dios, están bajo la ira de Dios también. Otro elemento que quiero subrayar en cuanto al juicio de Dios es el lugar donde este juicio se va a llevar a cabo. Primero va a ser aquí en la tierra y después ante el trono, el gran trono blanco de Dios. Este es el juicio de las ovejas y los cabritos, el juicio de las naciones que nos menciona Mateo 25. Comienza cuando Cristo viene a establecer su reino sobre esta tierra. Comienza con una serie de terribles eventos durante el tiempo, 7 años llamado la tribulación. Por supuesto, después de que la iglesia ha sido llevada a la presencia, el rapto de la iglesia. Este juicio en la tierra termina con Cristo, quien viene, nos dice Apocalipsis, sobre un caballo blanco para destruir a sus enemigos. Este juicio final va a ser al cabo de los 1000 años del reino de Cristo sobre la tierra y se lleva a cabo delante del trono de Dios cuando los muertos, impíos de todas las épocas, son resucitados para juicio. Este es el juicio del gran trono blanco del capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, un aspecto del juicio es aquí en la tierra y otro aspecto es ante el trono blanco de Dios. El último punto que queremos mencionar en cuanto a este juicio final es que la sentencia de este juicio es el infierno eterno. Fíjense. Juan 5:29, el Señor Jesús dice, y los que hicieron lo bueno, se refiere a los que manifestaron su transformación porque son salvos, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y el Señor Jesús describe este lugar donde los impíos terminan, un lugar donde existe el lloro y el crujir de dientes, tormento eterno para siempre jamás, donde el gusano nunca muere, dice Jesús, y existe una oscuridad terrible por el resto de su existencia. Entonces lo que vemos con claridad en la Escritura es que el juicio final es algo concreto, es algo real, es algo terrible, y por supuesto de este juicio nos está hablando Judas en este pasaje. Este es el juicio final de los impenitentes y los que han rechazado la verdad de Dios. Una pregunta también que a veces surge, ¿será el juicio o la experiencia del infierno la misma para todos los que ahí se encuentran? Y la respuesta es no. Así como existen grados de bendición en los cielos basado en fiel servicio, ¿se acuerdan? El Señor Jesús dice a algunos de sus siervos, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y todos recibiremos recompensas, regalos de Dios por nuestro servicio aquí en la tierra. Nuestra salvación, gracias a Dios, no depende de nada de lo que hicimos. Es por gracia y por fe. Pero vamos a recibir dones de Dios, regalos de Dios. De la misma manera en el infierno. No toda la persona que se encuentra en el infierno va a recibir el mismo tipo de castigo. Por ejemplo, una ilustración de esta verdad la encontramos en Mateo 11, donde el Señor Jesús habla a 3 ciudades de Galilea. Son ayos de Cristo. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Dice porque, el versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, dice Jesús. ¿Ven? Hay cierto castigo que es más tolerable que otros. Y de Capernaum, ¿qué dice? Y tú, Capernaum, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y Sodoma era una ciudad sumamente impía, como hemos estado viendo.
una ciudad dominada por el pecado del homosexualismo. ¿Por qué dijo esto el Señor acerca de estas aldeas o ciudades judías? Porque estas ciudades, en contraste a Tiro, Sidón y Sodoma, a pesar de su pecado, habían sido expuestas a la verdad del Evangelio. Habían sido expuestas al Hijo de Dios. Estas ciudades del Antiguo Testamento no habían escuchado la verdad del Evangelio encarnada en Cristo Jesús. Cuanto más clara la verdad y esta es rechazada, más severo el castigo eterno. Todo el mundo será juzgado en el infierno de acuerdo a lo que hicieron, a la luz que recibieron. Pero el peor tormento está reservado para los que fueron expuestos a la verdad del Evangelio y la rechazaron. Por eso, hermanos y oyentes, si usted viene a escuchar el Evangelio, continuamente viene a escuchar, y escucha, y escucha, y escucha, y no responde, usted está acumulando, atesorando para el día futuro juicio de Dios. Es lo que Jesucristo nos enseña. El principio se expresa en Lucas 12, donde en el versículo 47 dice Jesús: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y después agrega, y este es el principio, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ustedes recuerdan que Santiago dice en el capítulo 3, Santiago, versículo 1, no os hagáis vosotros muchos maestros, porque recibiréis ¿qué? Mayor condenación. Existe un principio. Si esto es cierto, y lo es, aquellos que se acercaron al Evangelio y apostataron de su fe, y aquellos que se introducen en las iglesias como los que estamos estudiando en esta epístola para sembrar falsa doctrina, debieran estar aterrorizados por el castigo que les viene. En estos días esta semana pasada donde estuve, ustedes no se imaginan los disparates que escuché en el nombre de Cristo. Es como que lo más barato es decir falso, mentiras, en el nombre de Jesús y tal vez moviendo una Biblia. Esas personas deberían vivir aterrorizadas porque en el día final del juicio van a ser juzgados de acuerdo a la verdad que se supone conocían, pero la rechazaron. Y Judas está tratando el tema de la apostasía y el juicio de estos falsos, estos apóstatas. Se hacen pasar por cristianos, nos dice el versículo 4, son como los terroristas modernos que se infiltran en las filas de personas inocentes y ellos mismos se detonan y junto con ellos mueren quién sabe cuántas personas inocentes. A estos falsos maestros no les importa tampoco hacer lo mismo. Judas nos habla de su carácter, son inmorales, son contaminados, su doctrina es falsa, niegan al Señor Jesucristo y dice que la oscuridad de las tinieblas está reservada eternamente para ellos. Entonces el tema de la epístola es juicio, y si no fuera, escuche lo siguiente, si no fuera por los primeros 2 versículos de esta epístola, nos daría miedo también a nosotros como creyentes. Gracias a Dios por estos 2 versículos. Noten lo que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Gracias a Dios que Judas hace esta distinción. Yo me estoy dirigiendo ahora a los verdaderos creyentes. Y noten que él nos dice que somos los llamados de Dios, somos los santificados y después nos identifica como los guardados en Jesucristo. Entonces no tenemos que temer. Estos juicios venideros, estas advertencias no son para los creyentes, son para aquellos que se acercan a la verdad y dan sus espaldas a la verdad.
Estos han sido, dice Judas, destinados, marcados desde antes para la condenación. Y en estos versículos 14 al 16, que hemos leído hace unos minutos, encontramos 5 realidades de este juicio. En primer lugar, el versículo 14 dice que este juicio ya fue profetizado por Enoc. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, dice el versículo 14. La profecía de Enoc, que es una profecía en el Antiguo Testamento, se encuentra en tiempo pasado. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. El juicio es tan seguro que se expresa como si ya hubiera sucedido. Vino el Señor. Este pasaje se encuentra, el pasaje paralelo, mejor dicho, se encuentra en 2 de Pedro 3. Versículo 2 dice, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? A ver, cuénteme, ¿cuándo es que viene? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Aunque parezca que el juicio de Dios no viene como sucedió en el tiempo de Noé, se le reían, Noé, ¿qué estás haciendo? Una barca, porque si aquí nunca llovió, estás loco. 120 años de construcción del arca de Noé y la gente se reía, se burlaba de él. ¿Pero vino el juicio? Por supuesto que vino. Dios lo garantizó, Dios lo prometió y por supuesto el mundo fue destruido. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, dice Pedro, siendo inundado por agua. Y noten lo que dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra actuales, esta tierra en la cual vivimos, están reservados por su palabra, también la palabra de Dios, para el fuego, guardados para el día de juicio y la destrucción de los impíos. Los impíos van a ser destruidos y este mundo va a ser evaporado. Esta tierra a la cual nos apegamos tanto a veces va a ser liquidada, va a ser totalmente destruida por Dios. Por supuesto, el Señor va a crear nuevos cielos y nueva tierra donde viviremos para siempre jamás. Pero este juicio sobre esta tierra y los impíos de esta tierra es seguro. Y aunque algunos no crean que esto va a venir, viene. Aunque algunos lo nieguen, no importa. Es cierto, es seguro. ¿Por qué se tarda el juicio? ¿Por qué Dios aparentemente es lento para ese juicio? Dice el versículo 8, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros vivimos en este ambiente al cual llamamos tiempo. Para nosotros corren los años, corre el tiempo. Para Dios no corre el tiempo, Dios es eterno. Dice acá que 1000 años para Él es como un día y el tiempo no corre para Dios. Dice el versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor es paciente. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros? Como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis. Dios es paciente, pero Dios es justo. Y si Él promete juicio, el juicio viene. Es cierto. Pero Él es paciente y misericordioso. En segundo lugar, vemos acá que Judas nos enseña que el Señor no vendrá solo para juzgar. Nos dice acá que va a venir, el versículo 14, con decenas de millares de sus santos. O como dice Valera, con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes son estos? Bueno, creo que en este contexto de juicio está hablando de ángeles. Los ángeles que vienen a juzgar con el Señor. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1:7,
Dice, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Qué van a hacer estos ángeles con Jesús? Dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Noten que los que retribuyen juicio son los ángeles. Son los ángeles, sus poderosos ángeles. En Mateo 13:41 el Señor Jesús dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten que el Señor nos dice específicamente que los ángeles son los que se ejecutan juicio contra los impíos. Y los van a echar en el lago de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué descripción, ¿no es cierto? Y no va a ser un lloro por unos días. Va a ser un lloro y crujir de dientes para siempre jamás. Para siempre jamás. Entonces vemos que el juicio de Dios final es seguro. El Señor viene acompañado de sus ángeles. En tercer lugar, este juicio es para todos los impíos. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente. Todos van a ser juzgados, todos los falsos, todos los apóstatas, todos los pecadores. Todos son culpables delante de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Oh, ¿cómo debemos nosotros entonces implorar a los pecadores que se arrepientan? Hacer como Pablo lo hizo allá en el capítulo 17 de Hechos, donde ya mencionamos, donde dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, noten, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. A veces no tenemos ese sentido de urgencia cuando predicamos el Evangelio. Y debe haber urgencia. Porque el hombre va en un destino de condenación eterna, donde va a haber lloro y crujir de dientes para toda la eternidad. Debemos tener ese sentido de urgencia. El Señor va a juzgarles. Y Judas nos dice que la razón de este juicio es la impiedad del hombre. Lo dice impíos, impíamente, impiedad. La razón del juicio es el pecado del hombre. La paga del pecado es que muerte. El juicio viene y no está hablando simplemente de muerte física, todos morimos. Está hablando de la segunda muerte, la separación eterna del alma de Dios. Vida eterna, pero fuera de la presencia de Dios. Existencia eterna le llamaríamos, condenación eterna. Dios es justo y demanda justicia por el pecado. Y Dios va a traer el fin sobre el pecado, sobre los impíos. Su justicia lo demanda. El versículo 16, Judas vuelve a resumir esto. Estos murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos hombres, esta gente de quienes profetizó Enoc. Y Judas ahora los describe en cuanto a los pecados de su boca. Noten, les llaman murmuradores, critican con sus labios, siempre están quejándose. Hablan palabras infladas, palabras que no tienen realmente esencia. Adulan a las personas y la única razón que las adulan es para obtener dinero. ¿Cuántos de estos predicadores, llamados predicadores, que hasta vergüenza da usar esa frase con ellos, son falsos? Adulan a la gente para sacarles dinero. Es todo lo que hacen. Lo mismo que aquí se describe. Falsos. Algún día van a pagar. Entonces, el juicio es cierto. El Señor viene con sus ángeles. La razón del que Él viene es la impiedad de los hombres. Tal vez la pregunta que nos queda es, ¿cuándo va a ser exactamente ese juicio? ¿Cuándo? Bueno, la respuesta es que no sabemos. No sabemos.
Solo el Señor sabe. Sabemos que el rapto de la iglesia inicia una serie de eventos en este periodo de juicio, pero aún el tiempo del rapto es secreto. El Señor va a venir como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos, Él viene. El Señor se lleva a su iglesia y el juicio ahora sí comienza. Algunos de los que están escuchando esta exhortación no están seguros si son cristianos. Algunos tal vez están preocupados si están siendo expuestos a falsa enseñanza. Recordemos que el Señor ha establecido un día cuando va a juzgar a los impíos. La pregunta es, ¿estás tú listo para enfrentarte a Dios? Si no te has arrepentido, si no has venido a Cristo Jesús como Salvador, este es el futuro que te espera. Condenación eterna. Para siempre jamás, separado de su presencia. Sufriendo horrores indescriptibles. Pero hoy existe una nueva oportunidad. Dios quiere que vengamos a Él, que nos arrepintamos. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hablando particularmente de la carga del pecado. Y el que a mí viene, dice Jesús, yo que no lo echo fuera. Al corazón contrito y humillado, nos dice la palabra de Dios, Dios jamás va a ¿qué? Rechazar. Si tú estás sintiendo el peso de la palabra de Dios, el peso de la convicción de pecado que el Espíritu Santo te está poniendo en tu corazón, no te resistas a Dios. Tu futuro eterno depende de lo que tú hagas con el Señor Jesucristo. Arrepiéntete, ven a Él, confiesa tu pecado. Dile, Señor, soy pecador, reconozco mi pecado. Sé que tú eres el camino, sé que tú moriste por mí. Sé propicio a mi pecador, perdóname, Señor, sálvame. Y el que viene en esta condición y con esta actitud delante de Jesús, delante de Él, Él dice, yo no voy a rechazarle. Si vienes al Señor de esta manera, entonces lo que te espera no va a ser juicio eterno. Lo que te espera va a ser gloria eterna con el Señor Jesús, para siempre jamás y con sus santos, con aquellos que Él ya ha redimido. Me imagino que en nuestra congregación la mayoría de nosotros hemos venido a Cristo Jesús arrepentidos y pertenecemos a Él. Pero siempre hay alguno. Aún en una congregación donde el Evangelio está siendo continuamente predicado, siempre hay alguna persona que todavía se resiste. No hagas eso hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Jesús. Pídele a Él que te salve. Tu destino eterno depende de eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Este tema del juicio venidero, Señor, es un tema que debe traer temor. Temor a aquellos que rechazan tu verdad. En un sentido nos da cierto temor aún a nosotros como creyentes, no porque tememos de ir a ese lugar, sino porque la tremenda responsabilidad y urgencia del mensaje del Evangelio. Señor, ayúdanos a no ser negligentes con este mensaje. Ayúdanos a ser fieles a ti y comunicarlo con fidelidad, ser un testimonio de Cristo a aquellos que nos rodean. Señor, quita de nuestro corazón todo aquello que es un estorbo para hacer